tercer módulo va sobre Max Horkheimer, ¿verdad? Que es uno de los fundadores y de los primeros directores del Instituto de Estudios Sociológicos, o algo así se llama, bueno, no sé, de Ciencias Sociales sería la traducción. Pero que además tiene mucho trabajo conjunto, incluso obras escritas conjuntamente con Adorno, Theodor Adorno. Pero aquí lo estamos manejando por separado, al menos en esta primera edición. Y entonces sobre Theodor Adorno vamos a tener también 2 sábados, 2 exposiciones a cargo de la doctora Marta Steichmeister, que ella es una compañera también de la Compañía de Jesús, que si es religiosa hay una Compañía de Jesús para mujeres de Austria, ya lleva varios años aquí, está a cargo de la dirección de la maestría en teología, ¿verdad? Y nos pareció muy interesante porque sabemos que ellas manejan bastante en teología el apoyo filosófico de ciertos autores, y justamente esos autores de la Escuela de Frankfurt, ¿va? Y hablamos con ella y sí se estuvo dispuesta a preparar estas sesiones sobre Adorno, ¿verdad? De forma que, y nos parece que es también muy interesante este afán de diversificación, ¿verdad? De contar con alguien que viene del mundo de la teología, ¿va? Para este diplomado en marxismo, ¿verdad? Pero que hay una visión pues especial y peculiar, ¿verdad? Entonces tenemos estas 2 sesiones, el resto de lo que es el mes de julio, que creo que va a ser una cosa muy especial, ¿va? No solamente muy excelente, sino también muy exquisito, ¿verdad? Que un poco les hago llamado para que no adelanten sus vacaciones y no se van a perder estas 2 sesiones, el 22 y el 29, y ya de ahí, si en agosto, pues al regreso de la vacación agostina, ¿verdad? Que vamos a continuar con este módulo, ¿va? Y nuevamente reiterarles la bienvenida a las personas que han inscrito el curso libre, es decir, este módulo, pero solo ya como, ¿verdad? Centrado en solamente estos 4 autores de la llamada escuela de Frankfurt, ¿verdad? Entonces, sin más, pues le doy la palabra al doctor Luis Alvarenga. Bueno, voy a abordar algunas cuestiones para terminar de dar este vistazo sobre Horkheimer. Primero, voy a concluir un par de ideas que no pude desarrollar el sábado pasado, ¿no? Respecto a la caracterización de la teoría tradicional, ¿verdad? Un par de implicaciones que yo creo que es importante verlas, ¿verdad? Luego, vamos a hacer una aproximación a la teoría crítica, ¿no? Que tiene, digamos, ciertas peculiaridades en el sentido de que Horkheimer pone un acento bastante marcado en la parte negativa de la teoría crítica, ¿no? Como sabemos desde una perspectiva dialéctica, bueno, la negación es la respuesta a la afirmatividad de una situación dada, pero para superar la negación habría que dar el paso a la negación de la negación, ¿no? Es decir, una nueva afirmación superior. Pero Horkheimer, por razones que vamos a ver, es más que cauteloso en este sentido, ¿no? Incluso se niega
describir una situación en la cual podríamos prever o anticipar una situación histórica donde la alienación ha sido superada, las formas de deshumanización han sido superadas. Por lo tanto, bueno, lo que la teoría crítica denuncia, bueno, ha sido pues dejado atrás. Horkheimer se niega a esto, y ya vamos a ver por qué razones, ¿no? Por razones pues tanto filosóficas, que obedecen a su concepción materialista, pero también a unas razones que tienen implicaciones teológicas muy importantes, y que creo que nos pueden llevar a una reflexión muy interesante también, ¿no? Y con mucho sentido con lo que estamos viendo en el diplomado, ¿no? Pero no me quiero adelantar mucho a eso todavía, sino que vamos a ver en un segundo punto, de forma quizá bastante breve, cómo aborda Horkheimer la situación de las víctimas. Y la situación de las víctimas está fuertemente vinculada a los problemas que plantea, o a los problemas que se enfrenta más bien la teoría crítica, es decir, una sociedad cosificada, una sociedad, como lo describe Horkheimer, completamente administrada, ¿no? Incluso en las reacciones o en las acciones cotidianas, supuestamente más libres o más espontáneas. Es una sociedad que deja víctimas detrás de sí. Entonces, bueno, ¿cómo es que se posiciona Horkheimer frente a la situación de las víctimas? Yo creo que es una cuestión muy interesante. Además, podemos hacer alguna conexión sobre cómo pueden diferir, o cómo podríamos poner en contexto el abordaje que hace Walter Benjamin sobre la situación de las víctimas, ¿verdad? Porque, bueno, Benjamin tiene una visión determinada, ¿verdad?, que nos lleva hacia otras implicaciones, sobre todo con respecto a la memoria de las víctimas, ¿verdad? Entonces Horkheimer tiene otra postura que yo creo que es importante, bueno, poner las dos en contexto y ver qué podemos sacar de esto, ¿no? Y finalmente, vamos a ver qué es lo que está más allá de la teoría crítica con Horkheimer. Más allá en el sentido de cuáles son las implicaciones como más profundas, más radicales para Horkheimer de la teoría crítica. Son implicaciones que van más allá de la discusión filosófica, de las discusiones políticas incluso, sino que son implicaciones que trascienden, digamos, trascienden todo este ámbito. Ya de entrada, bueno, esto pues cualquiera puede sospechar, y con razón, esto ya tiene pues ciertas implicaciones teológicas, ¿verdad? Y bueno, no es mi campo de especialidad, pero sí quiero abordar algunas ideas que plantea Horkheimer sobre este asunto, porque creo que pueden ser productivas en torno a los debates actuales de la izquierda, ¿no? Primero, bueno, el papel liberador que puede tener la teología, por un lado, pero por otro lado también, que creo que es muy, muy importante, cómo Horkheimer concibe la situación del pensamiento crítico, su resistencia a querer dar una receta o una salida ya establecida, por un lado, y por el otro, el sentido profundamente humanista de búsqueda de la salvación del género humano, pero digamos sin pretensiones mesiánicas, sino más bien con una actitud de modestia intelectual bastante fuerte, ¿no? Bastante acentuada. Pero bueno, ya vamos a ver eso en su momento, ¿no? Entonces, bueno, en la clase pasada nos habíamos centrado en esta caracterización de la teoría tradicional, ¿no? Y en buena medida esta teoría tradicional para Horkheimer
contrario a lo que, bueno, todo el discurso ilustrado, el discurso positivista viene afirmando, en el sentido de que el pensamiento racional da un conocimiento objetivo de la realidad, pasa realmente lo contrario. El pensamiento ilustrado, la racionalidad ilustrada, termina centrándose en el sujeto, ¿no? Un sujeto egoísta, y además en una sola faceta de este sujeto, ¿verdad? Es decir, si ya el hecho de centrarse solamente en el sujeto o el individuo ya es una limitación bastante considerable. Otra limitación que se le pone al pensamiento es el hecho de que el pensamiento va a estar puesto al servicio de los intereses egoístas del sujeto, ¿no? O del sujeto dominante, de los sujetos que tienen poder. Entonces, la capacidad de crítica, que cumple un papel importante históricamente durante el proceso de ascenso de la burguesía como clase que va en busca de su, bueno, en la conquista de su hegemonía sobre el antiguo régimen, bueno, esa capacidad crítica ya no le va a servir, y por lo tanto esta capacidad crítica del pensamiento poco a poco va cediendo espacio a un pensamiento que solamente busca la utilidad, ¿no? Y que va a confundir la verdad con la utilidad. He ahí este carácter de racionalidad subjetiva que tiene pensamiento moderno, pensamiento ilustrado, ¿no? Recordemos, y yo creo que en este sentido son muy interesantes las reflexiones que hace Dussel sobre la modernidad como un proyecto de dominación eurocéntrico, que la modernidad no podemos desligarla con la civilización capitalista. Normalmente tendemos muchas veces, bueno, las mismas trampas de la forma de conocimiento, ¿no? De esta forma digregada de conocimiento, tendemos a ver la modernidad o la ilustración, el iluminismo, como querramos llamarle, bueno, con un proceso filosófico, intelectual, cultural, ¿verdad? Bueno, de esclarecimiento de la razón, pero perdemos de vista que este proceso intelectual, este proceso filosófico, racional, cultural, está vinculado también a la construcción de la cultura capitalista, a la construcción de la hegemonía capitalista, ¿no? Entonces es un tipo de racionalidad que está puesto en función de ese sistema capitalista. Entonces, bueno, acá entramos con una problemática que toca pues el filósofo húngaro György Lukács en Historia y Conciencia de Clase, que es la problemática de la cosificación, ¿no? Un poco para resumir el punto, pues recordemos que para Lukács la cosificación que ya Marx había detectado en los procesos de producción de mercancías, es decir, el hecho de que todo tiende a verse como objeto, como cosa, Lukács va a entender este proceso de cosificación como un proceso que se va a extender a las relaciones sociales en su conjunto, ¿no? Es decir, todo se convierte en objeto, todo se objetiviza, las relaciones personales también, ¿verdad? Prácticamente, como ya lo decía Marx en su momento, las cosas tienen un valor superior a las personas, y que incluso tenemos la ilusión de ver, por ejemplo, los procesos económicos como una relación entre cosas, cuando en realidad son relaciones sociales, ¿verdad? Son relaciones entre personas. Para Horkheimer, bueno, no solamente se da este proceso, esta dinámica de cosificación en la sociedad moderna, capitalista, sino que este proceso de cosificación es bastante profundo. Es un proceso de cosificación completamente arraigado en las mismas bases de la totalidad del sistema, ¿no? De la totalidad de la cultura.
Y en este sentido hay varias diferencias entre Horkheimer y Lukács que vamos a ir anotando, ¿no? Para Horkheimer lo que está en curso, y es un problema, una situación que marcha a pasos acelerados, es un proceso histórico en que este tipo de racionalidad, esta racionalidad instrumental, esta racionalidad egoísta centrada en el cálculo de las utilidades o de los beneficios, hace que la humanidad corra el peligro de capitular ante la irracionalidad. Y ese peligro, ¿no? Ese peligro de capitular ante lo irracional, para Horkheimer, tiene varios aspectos. Primero, este proceso de irracionalización, y bueno, yo lo subrayaría, ¿no? El hecho que es irónico, bueno, es más bien una muestra de los procesos dialécticos, ¿no? Cómo el proceso histórico que deviene pues global, ¿no? Como la ilustración moderna, que es un proceso de racionalización del mundo, ¿verdad? Esto se ve, bueno, en el hecho de que la producción capitalista demanda una racionalización basada en el cálculo. Poco a poco esta racionalización no solamente abarca las relaciones económicas tradicionales, sino que también se extiende al ámbito total de las relaciones sociales, intersubjetivas. Cómo este proceso de racionalización de la totalidad se convierte en un proceso de racionalización. Y es precisamente gracias a ese carácter unilateral de la racionalidad moderna, donde esa racionalidad moderna pierde el elemento crítico, ¿no? Marcuse lo llamará, como veremos en su momento, una situación de unidimensionalidad, es decir, el pensamiento moderno, el pensamiento ilustrado, ve solamente una dimensión de la realidad, ¿verdad? Horkheimer va también en esta misma vía, ¿verdad? En este mismo diagnóstico. Entonces, ese proceso racional, ese proceso de racionalidad total, global, se convierte en un proceso de irracionalización y cada vez más profundo, una racionalidad cada vez más profunda, ¿no? Precisamente un primer aspecto es el desvirtuamiento, el hecho de desvirtuar la racionalidad. En este sentido, bueno, hay una cita que quiero leer, que hace Horkheimer en un texto que se llama Medios y Fines, de un libro que se llama Crítica de la razón instrumental. Por cierto, el título en inglés, porque entiendo que esta obra sale primero publicada en Estados Unidos, el título en inglés no es este, sino que traducido a nuestro idioma es Eclipse de la razón. Y precisamente esto, ¿no? Es un proceso de eclipse de la razón. Poco a poco la razón, bueno, creo que la metáfora del eclipse es muy bonita, ¿no? Muy plástica, ¿no? La razón, que es aquello que ilumina, poco a poco va eclipsándose, ¿no? Precisamente gracias a sus contradicciones internas. Bien, entonces este desvirtuamiento de la irracionalidad, bueno, dice Horkheimer, cuanto más automáticas e instrumentalizadas han pasado a encontrarse las ideas, menos hay quien pueda vislumbrar aún en ellas ideas en un sentido propio. Son consideradas como cosas, como máquinas. El lenguaje queda reducido en el gigantesco aparato productivo de la sociedad moderna a la condición de un instrumento entre otros. Bueno, la cita va más o menos en este sentido, ¿no? Cómo va dándose un empobrecimiento del pensamiento. El pensamiento es válido solamente si puede servir como un instrumento. Y esto se ve reflejado en el lenguaje, ¿no?
el lenguaje como un instrumento más entre otros, no como una forma de comunicación, bueno, de conocimiento de la realidad, de intersubjetividad, sino que el lenguaje se viene empobreciendo de esta manera. Toda proposición no asumible como equivalente de una operación en este aparato se le aparece a profano, es decir, al no especializado, como una proposición tan carente de significado como defienden por su parte los semióticos modernos, para quien la proposición puramente simbólica y operacional, esto es totalmente significativa, ostenta un sentido. Bueno, esta alusión que hace Horkheimer acá, en este planteamiento que dice que, bueno, que en esta sociedad dominada, en esta sociedad administrada, el lenguaje que se considera únicamente lleno de sentido es un lenguaje abstracto. Esto tiene relación con lo que decíamos en la sesión anterior, ¿no? Como en la configuración de esta racionalidad instrumental, el modelo matemático de racionalidad es el que va a ocupar la primacía, ¿verdad? Primero va a aplicarse a las ciencias naturales y después al conjunto de los saberes científicos. Entonces, bueno, un lenguaje abstracto como el de la lógica, el de la matemática, se toma como un lenguaje, una forma de lenguaje que tiene sentido y que tiene significado, y por lo tanto lo que no se expresa en esa forma va a verse como sin sentido o como carente de significado. Esta alusión de Horkheimer, bueno, tiene que ver con la crítica de un grupo de filósofos contemporáneos pues a todas estas discusiones, pero que están en otro ámbito filosófico, un ámbito filosófico radicalmente distinto, que son los neopositivistas lógicos, el llamado Círculo de Viena, ¿no? El neopositivismo lógico tiene unas pretensiones muy interesantes, ¿no?, acerca del lenguaje, en el sentido que van a plantear que es necesario hacer un análisis filosófico del lenguaje para depurar, discernir cuáles son los verdaderos problemas filosóficos y dejar a un lado aquellos problemas que realmente no lo son, ¿no? Pero en una de sus aplicaciones o una de sus reflexiones quizás más extrema, bueno, el neopositivismo va a terminar diciendo que el único lenguaje que no puede prestarse a errores, a ambigüedades, es el lenguaje lógico-matemático. El lenguaje cotidiano, por ejemplo, es ambiguo, tiene dobles sentidos, tiene cosas implícitas, entonces, bueno, es problemático interpretarlo, ¿no? El lenguaje de la metafísica, de la teología, de la filosofía, del arte, es para estos autores un lenguaje carente de sentido, ¿no? Y por lo tanto es lo que proponga la teología, la ética, el arte, pues no debe considerarse como válido filosóficamente, ¿no? Entonces, bueno, la afirmación acá de Horkheimer tiene que ver con esta pretensión de los neopositivistas lógicos, que bueno, que van a ser un ejemplo de esa racionalidad matemática, ¿verdad? De esa, bueno, racionalidad unilateral, que no puede ver, por ejemplo, bueno, que la realidad no se agota solamente en proposiciones lógicas o en proposiciones matemáticas, sino que la realidad es muchísimo más amplia, ¿no? Y que no todo es verificable de manera experimental. Entonces esto expresa esa unilateralidad de la racionalidad instrumental, ¿no? Este tipo de posiciones. Entonces, bueno, esta postura de los neopositivistas lógicos descalifica, pues, todas aquellas formas de lenguaje que no se ajustan a ese parámetro matemático cientificista, ¿no? Y por lo tanto, ¿dónde quedan las proposiciones éticas? ¿Dónde queda todo ese amplio ámbito de experiencia humana que
que es la poesía o que es la teología. Bueno, no quedan en ningún lado para el no positivismo lógico. De igual manera para la racionalidad capitalista. Obviamente esto está fuertemente vinculado, ¿no? No es un problema meramente filosófico, un problema, digamos, de solamente filosofía del lenguaje, ¿verdad?, para especialistas en eso, sino es una situación que expresa un rasgo característico de la racionalidad moderna capitalista. Para el capitalismo carece de sentido todo aquello que no se puede verificar empíricamente, por ejemplo, o de manera experimental, o peor todavía, ¿verdad? Si extremamos un poco más la cosa, toda aquella proposición, toda aquella afirmación, todo aquel lenguaje que no se deriva en una ganancia material concreta, en mayor poder o mayor capital, etc. Entonces ese es el problema con esto. Ese eclipse de la razón es un agotamiento de la riqueza de facetas de la racionalidad, ¿no? Bien, vamos ahora a dar una pequeña aproximación sobre qué implica la teoría crítica para Horkheimer. Y decíamos que, bueno, Horkheimer tiene mucha cautela, primero para dar como una definición como muy cerrada, muy precisa de qué es la teoría crítica, y todavía más será más cauteloso a la hora de pretender, bueno, decir qué es lo que pasaría si superamos la teoría tradicional, la razón instrumental, y bueno, y la teoría crítica logra ser hegemónica, por así decirlo. Bueno, con esto hay una trampa que estoy poniendo, ¿no?, en la forma que lo estoy expresando, ¿no? Porque, claro, cuando el pensamiento crítico se pone al servicio de legitimar el poder, bueno, deja de ser pensamiento crítico. Es lo que pasa con el pensamiento ilustrado, ¿no? El pensamiento burgués tiene ese carácter crítico en un primer momento, bueno, ya logra ser un pensamiento hegemónico a nivel global, y pierde su carácter crítico porque no quiere atentar contra sí mismo. Ese es el problema, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver qué es lo que podemos sacar de todo esto y qué implicaciones tiene para estas discusiones. Horkheimer habla de en este texto de teoría tradicional y teoría crítica, hace varias alusiones a la teoría crítica. Habla de un comportamiento crítico. Este comportamiento crítico tiene una peculiaridad, y eso es, creo que también una de las cosas que hace difícil la situación de la teoría crítica. Bueno, vamos a hacer un esquemita por ahí. Bueno, como más o menos cuadrado, que no está cuadrado, ¿verdad?, sino que a ver qué sería. Sería, bueno, la totalidad histórica, la totalidad social. El pensamiento crítico se sitúa, digamos, enfrente de esta totalidad. Bueno, esta totalidad reificada, cosificada, bueno, le obedece un pensamiento, bueno, teoría tradicional, un pensamiento que afirma esta totalidad. La teoría tradicional, bueno, ese es el sentido último, la afirmatividad de la totalidad como algo racional, ¿verdad?, etcétera.
algo racional, además incluso como algo no solamente racional, sino que también es natural. Es natural que la forma natural de organización social, la forma natural de racionalidad es esta, ¿verdad? Eso es lo que nos dice el pensamiento afirmativo, ¿no? La afirmatividad. Y vamos a volver con esta cuestión, ¿no? Bueno, ese pensamiento crítico cuestiona todo esto, ¿no? Como dice Horkheimer, advierte fallas en esa totalidad, pero el problema empieza con qué se puede hacer. ¿Qué es lo que se puede hacer entonces? Bueno, aparte de advertir las fallas de la totalidad, las fallas del sistema. Como dice Horkheimer, ese pensamiento no está empeñado ni por su intención consciente, ni por su significado objetivo en que una cosa cualquiera funcione mejor en esta estructura. Esto es bien importante porque, claro, no es un pensamiento que busca que, bueno, si algo en esa totalidad va mal, bueno, entonces, ¿qué es lo que se puede hacer para que vaya bien? Porque si el pensamiento está en función de, bueno, ¿qué es lo que se puede hacer en esta parcela, esa totalidad para que vaya bien? Estamos afirmando el sistema. Estamos afirmando el sistema. Por ejemplo, no sé, pensemos en fallas en el sistema educativo, por ejemplo, en fallas en, qué sé yo, en cualquier otro aspecto social. Entonces, poner pensamiento crítico en función de remediar las fallas de la educación en un sistema de dominación es simplemente fortalecer el sistema, ¿no? Esa es la cosa, ¿no? Entonces aquí hay una implicación política muy interesante, ¿no? El pensamiento crítico no puede ser un pensamiento reformista del sistema. Porque hay una razón de fondo, ¿no? La estructura es irracional y todo intento de mejora es profundizar la irracionalidad. Además, históricamente, este sistema de dominación ha mostrado una enorme capacidad de superar las crisis, que ha desmentido, y ustedes lo han visto, bueno, quienes han estado al principio del diplomado han visto, bueno, toda esta discusión que había a principios del siglo XX, ¿no? En el contexto de la crisis mundial del capitalismo del año 29, toda esta idea de que, bueno, el capitalismo iba a sucumbir merced a sus propias contradicciones, ¿verdad? Al contrario, el sistema de dominación es capaz de regenerarse. Entonces, claro, si el pensamiento crítico le ofrece una tabla de salvación al sistema, diciéndole cómo tiene que mejorar la situación de la educación o cualquier otra situación, la situación económica, simplemente está reafirmando la irracionalidad de ese sistema. La razón no puede hacerse comprensible a sí misma, dice Horkheimer, mientras los hombres actúen como miembros de un organismo irracional. Y claro, es un organismo irracional en el sentido de que en el capitalismo el motor de crecimiento, la lógica del crecimiento del capitalismo es la ganancia. Ya hablábamos en la clase pasada cómo es muy relevante este concepto de Engels, ¿no? de la anarquía de la producción, porque bueno, la producción no obedece a ninguna lógica racional, es decir, vamos a producir más medicamentos, por ejemplo, para erradicar tal enfermedad mortal, sino que bueno, vamos a producir lo que venda, ¿no? Y aunque haya una capacidad instalada para producir medicamentos o producir alimentos, etcétera, suficientes para mejorar la salud o contrarrestar el hambre, ¿no? Entonces, bueno, es una anarquía de la producción, es un organismo irracional, y es un organismo porque es un todo orgánico, ¿no? El organismo comunidad que crece y muere de manera natural no es precisamente un modelo para la sociedad, sino una sofocante forma de ser, de la cual debe emanciparse. Un comportamiento que orientado hacia esa emancipación tiene como meta la transformación de la totalidad,
puede muy bien servirse del trabajo teórico, tal como se lleva a cabo dentro de los ordenamientos de la realidad establecida. Carece, sin embargo, el carácter pragmático que es propio del pensamiento tradicional en cuanto a trabajo profesional socialmente útil. Entonces, bueno, este pensamiento crítico, Horkheimer, bueno, va a resaltar el hecho que se trata, bueno, de un pensamiento teórico, ¿no? Y que ese pensamiento teórico va a contracorriente de esta totalidad. ¿Por qué razón? Porque es un pensamiento teórico que no está puesto en función de la ganancia, de la afirmatividad del sistema, etcétera, que además, como dice Horkheimer, no puede exhibir el éxito, por lo menos el éxito en los términos como para decir, bueno, el pensamiento crítico es superior al pensamiento afirmativo, no puede exhibir el éxito en ese sentido. De hecho, como lo dice Horkheimer en varios de sus escritos, el sistema tiene un total rechazo al comportamiento crítico, al pensamiento, ¿no? a la teoría. Hay un total rechazo a la teoría. La teoría se va a ver como algo completamente inútil, ¿no? Este ejemplo que le puse, el Círculo de Viena, y todas las proposiciones metafísicas, filosóficas, éticas, son carentes de sentido, expresa ese rechazo a la teoría. La economía burguesa, dice Horkheimer, estuvo dispuesta de tal modo que los individuos, en cuanto persiguiesen su propia felicidad, mantendrían la vida social. Pero en tal estructura está implícita una dinámica en virtud de la cual, y en una proporción que en definitiva hace pensar en las antiguas dinastías asiáticas, de un lado se concentra un poder fabuloso y del otro lado una completa impotencia material e intelectual. Bueno, esta es una dialéctica también muy interesante, este pensamiento afirmativo. Y vamos a ver también cómo se relaciona el pensamiento crítico. Entonces, esta es una de las contradicciones del pensamiento tradicional, ¿no? Un pensamiento, un poder fabuloso, luego una completa impotencia, ¿no? Bueno, esta relación que se pone acá es una de las cuestiones que hace ver la teoría crítica. La teoría crítica, como dice Horkheimer, no nos dice, digamos, cómo es que va a ser la mejor sociedad, sino que se centra en esta totalidad, se centra en la negatividad y nos revela su secreto. Cuando dice que nos revela o nos muestra su secreto, aquí hay una alusión de Horkheimer, de parte de Horkheimer, con relación a aquella parte del Capital donde Marx habla del fetichismo de la mercancía. Precisamente el encabezado de esa parte es ese, el fetichismo de la mercancía y su secreto. Porque claro, la apariencia social, la apariencia de la dominación, es la apariencia de un gran poder, el poder de las cosas. Y la impotencia de los seres humanos, ¿sí? La teoría crítica va a revelar, el pensamiento crítico va a poner en evidencia, ¿no? Esto que aparece como algo secreto, como algo que está oculto detrás de todas las apariencias, ¿no? Detrás de todo este velo ideológico. ¿Cuáles son, digamos, esos secretos o esas grandes contradicciones? Un poder fabuloso que oculta una impotencia, por ejemplo. Otro aspecto. Cuando hablamos que este pensamiento afirmativo naturaliza su forma de dominación, la hace ver como algo natural,
esto lo podemos relacionar con otra gran contradicción. En un escrito de Horkheimer que está, bueno, en Crítica de la razón instrumental, ¿no? O el eclipse de la razón, ¿verdad? Como se llama en inglés, que es el que tienen ustedes, ¿no? La rebelión de la naturaleza. Hay una reflexión bien interesante, cómo el pensamiento occidental, y esto se ha acentuado más con el pensamiento moderno, ha sido un pensamiento que ha buscado el dominio del ser humano sobre la naturaleza. Es un pensamiento dominador de la naturaleza. Dominador incluso, bueno, van a encontrar por ahí una alusión de Horkheimer muy interesante, ¿no? Que tiene que ver incluso con la situación del medio ambiente. Pero el dominio de la naturaleza es el dominio sobre los seres humanos. Y otra reflexión muy interesante de esto, Horkheimer pone en curso en este texto una característica importante del pensamiento crítico. Si el sistema se presenta como algo natural, hay que historizar, para ocuparle el término de Yacuría, hay que historizar las relaciones o los conceptos, las cosas, ¿no? Para ver dónde es que encuentra su origen. Entonces, esta racionalidad de búsqueda de dominio sobre la naturaleza es un tipo de racionalidad que Horkheimer la va a ubicar al hilo de las investigaciones antropológicas de Morgan y otros autores, bueno, que está también el libro de Engels, ¿no? Del origen de la familia, la propiedad privada y el Estado, está en la constitución de las sociedades patriarcales, ¿no? Esa racionalidad de dominación de la naturaleza no existía en las sociedades matriarcales, sino que es producto del patriarcado, ¿no? Y claro, no podemos, yo creo que no podemos desligar esto de la conformación de la sociedad ilustrada, de la sociedad capitalista, ¿no? Entonces, claro, se va este dominio de la naturaleza, esta pretensión de dominio de la naturaleza que se ve fuertemente expresada desde entonces, incluso en la cultura clásica griega, bueno, y todavía mucho más fuerte en la modernidad, es en realidad no solamente dominio de la naturaleza, sino que dominio sobre los seres humanos. Ahora bien, la gran contradicción de la teoría, bueno, de esta totalidad de dominación, es el hecho de que los seres humanos, que supone van a dominar la naturaleza, terminan siendo dominados, ya no tanto por la naturaleza, sino por esta totalidad racional que supuestamente han construido a su servicio, ¿no? Me explico. Hay una relación dialéctica entre la necesidad y la libertad, ¿no? Es una relación que realmente nunca se puede suprimir. No puede haber un reino de la total libertad, ¿no? Que esto es absurdo. Pero bueno, tampoco es deseable que el ser humano sea esclavo de la necesidad. En la medida en que el ser humano, por ejemplo, ha ido desarrollándose, ha ido evolucionando, ha ido creando cultura, conocimientos, ya no es un ser tan preso de la necesidad. Antes sí, el ser humano estaba a merced de las fuerzas naturales, etcétera, ¿no? Cualquier animal se lo podía comer, había un desastre natural, podía morir. Poco a poco esa situación de extrema necesidad va generando mayores espacios, mayores cuotas de libertad. Y la sociedad moderna, la sociedad tecnológica, industrial moderna, ha inventado una serie de cosas para liberarnos de la necesidad y hacer la vida más cómoda. Horkheimer pone el ejemplo de los carros, ¿verdad? Obviamente es más fácil, más cómodo tener un carro que, por ejemplo, desplazarse en caballo, para quienes tenían caballo, ¿no? O para quienes tenían carro, ¿no?
Pero ¿qué es lo que pasa? Supuestamente estos objetos que son creados para liberar al ser humano de la necesidad, al final terminan sometiéndolo. ¿Sí? Y terminan sometiéndolo a tal grado que el ser humano está esclavizado de esos objetos. Hay una serie de normas, de restricciones, etcétera, que impone la misma sociedad moderna. ¿Cómo acceder a esas comodidades que ofrece el sistema? Bueno, poder acceder a esa, digamos, a un nivel de vida, de confort, etcétera, bueno, implica mucho trabajo, ¿no? Para mucha gente implica un endeudamiento eterno, por ejemplo. Implica un montón de cosas, implica el sacrificio de la libertad, ¿no? Literalmente. Entonces esa es una de las grandes contradicciones también, ¿no? La racionalidad que se supone que bueno, domina la naturaleza, que le da libertad al ser humano, bueno, termina oprimiendo al ser humano. Los instrumentos que crea para la supuesta libertad del ser humano son los instrumentos que esclavizan al ser humano. Otro ejemplo, al hilo de una pregunta que hizo un compañero la vez pasada, el pensamiento ilustrado y bueno, toda su confirmación, toda su conformación previa, ¿no? Desde Grecia, etcétera, la racionalidad occidental, bueno, es una racionalidad que ha querido superar al mito, superar a los dioses, ¿no? Pero siempre hay un pero, ¿no? Pero esta racionalidad moderna, esta racionalidad ilustrada, reproduce esquemas mitológicos, esquemas cuasi religiosos frente a la totalidad. Aunque no haya, digamos, bueno, ahora es un momento más complejo, ¿verdad? Pero aunque en esa sociedad moderna no haya una divinidad oficial a la cual rendirle culto, la misma estructura de la racionalidad afirmativa es una estructura pues mitológica, supersticiosa, en el sentido de que la racionalidad afirmativa nos exige apegarnos a los hechos, ser objetivos, ¿verdad? Bueno, vamos al hecho o vamos al dato. ¿Y qué significa esto? Que no podemos cuestionar la racionalidad de los hechos, sino que tenemos que apegarnos a ellos para bueno, poder jugar en esa lógica. Entonces, bueno, hay una actitud dogmática, ¿no? Una actitud, mitológica frente a la totalidad, ¿no? Esa totalidad, bueno, es intocable, no se puede transformar, ¿no? Hay un escrito muy interesante de Frank Hinkelhammer que se llama La metafísica del empresario. Es bien interesante porque revela esta actitud religiosa frente al capital, ¿no? Y bueno, no de empresarios como esos que andan ahí ahora queriendo competir por la presidencia, sino de todo el pensamiento capitalista empresarial desde sus bases filosóficas, ¿no? Desde gente como Hobbes, como Locke, etcétera, hasta llegar a los teóricos neoliberales, ¿verdad? A Hayek, por ejemplo, donde hay una visión religiosa, hay una visión teológica de las relaciones capitalistas, porque las relaciones capitalistas, toda esa escuela o digamos toda esa tradición de pensamiento naturaliza esas relaciones, digamos, para toda esta línea de pensamiento afirmativo. Las relaciones capitalistas son naturales, ¿verdad? Ya sea, digamos, desde la perspectiva de un supuesto egoísmo innato de los seres humanos, o desde la perspectiva, bueno, de que hay
a gente brillante, a gente talentosa, a gente emprendedora que ya traen para empresarios, ¿verdad? Hasta, bueno, naturalizar las desigualdades sociales. Entonces, Hinckelammer lo que dice acá es que en esa visión naturalizadora de las relaciones económicas capitalistas, se sigue esta lógica. Bueno, si el sistema capitalista es algo natural, bueno, ¿de dónde viene la fuente de la naturaleza? La fuente de la naturaleza viene de Dios, ¿verdad? La naturaleza ha sido creada por Dios y sigue las leyes de Dios. Entonces la lógica del sistema capitalista es una lógica natural, perfecta, pero claro, siempre habrá quienes cuestionan esa lógica o quienes intentan cambiarla, ¿no? Y hay también una visión religiosa. Quienes intentan cambiar esas relaciones naturales atentan contra Dios. Si atentan contra Dios, reciben el castigo divino. Es lo que dice Hinckelammer, ¿verdad? Por ejemplo, bueno, si quieren meterle reformas, meterle cambios al sistema capitalista, van a fallar. Bueno, esto es la explicación de la caída del campo socialista. Es que el campo socialista falló desde esta perspectiva neoliberal porque atentaron contra las leyes naturales y sagradas del mercado. Y el mercado, bueno, en su gran sabiduría se vengó, ¿verdad? Hizo justicia. Hizo justicia. Estos sistemas cayeron, ¿verdad? No podían sostenerse porque iban contra natura, ¿verdad? Iban contra la naturaleza, iban contra el mandato divino. Entonces esa es una cuestión también propia de ese sistema, ¿no? Ahora, la siguiente cuestión, bueno, es una cuestión bastante polémica acá. Pues claro, este pensamiento crítico, esta teoría crítica, esta actitud teórica, no anda en el aire, sino que, no anda en una nebulosa, sino que son seres humanos, son personas quienes ejercen ese pensamiento crítico y quienes estarían como en voluntad, bueno, de enfrentarse al sistema y, bueno, ver cómo se cambia radicalmente. Poco más o menos la cuestión del sujeto. ¿Quién sería el sujeto de esta teoría crítica y poder llevarlo a sus consecuencias? Bueno, acá Horkheimer tiene diferencias cruciales con Lukács, porque Lukács dice, Historia de conciencia de clase, que ese proletariado, que son las clases dominantes, las que al sufrir en carne propia la explotación, pueden llegar a adquirir conciencia de la situación real, conciencia de sus intereses y en la práctica, bueno, revertir la cosificación, ¿no? Instaurar, bueno, unas relaciones sociales no cosificadas, etc. Para Lukács, para Horkheimer, hay una actitud distinta, ¿no? Horkheimer nos dice que más bien, bueno, habría que tener dudas si el proletariado puede tener este conocimiento verdadero. Bueno, voy a leer un parrafito donde habla de este asunto, ¿no? Pero en esta sociedad tampoco la situación de proletariado constituye una garantía del conocimiento verdadero. Por más que el proletariado experimente en sí mismo el absurdo como continuidad y aumento de la miseria y la injusticia, la diferenciación de su estructura social, que también es estimulada por los sectores dominantes, y la oposición entre intereses personales e intereses de clase, que solo en momentos excepcionales se logra romper. También para el proletariado el mundo tiene en la superficie una apariencia distinta. ¿Qué nos está diciendo esto? Que bueno, para Horkheimer el proletariado está alienado también. Y es muy difícil que pueda salirse de esa lógica del sistema, es bastante difícil. Claro, que aquí hay una discusión muy interesante que se puede entre Horkheimer y Lukács, ¿verdad? Horkheimer contradice el pensamiento de Lukács en el sentido de que para Lukács, si el proletariado, gracias a la organización política, gracias también a una conciencia de clase que le viene
introyectada desde afuera, ¿verdad? Una conciencia de clase que, bueno, que va a adquirir, puede contrarrestar a ese sistema, ¿no? Entonces, para Horkheimer, la clase trabajadora, proletariado, las clases dominadas están igualmente consumidas por el sistema. Es muy difícil que salgan de ese sistema de enajenación. Más bien, lo que será necesario acá es el papel crítico de los intelectuales para Horkheimer, ¿no? Quizá en este sentido, Horkheimer, o en este punto hay alguna coincidencia, tal vez en algún matiz, con lo que dice Lukács, en el sentido de que para ambos el proletariado no toma conciencia de forma espontánea, sino que la conciencia viene de fuera. Ahora bien, para Horkheimer este proceso no es tan fácil, ¿no? Porque primero, bueno, el intelectual corre el peligro, como dice Lukács, de quedarse en una actitud ingenua, una actitud crítica. Yo les leía la vez pasada, bueno, ese fragmento donde habla del intelectual que una actitud de estesiada veneración proclama la fuerza creadora del proletariado, todo esto, ¿no? Pierde para Horkheimer su carácter crítico, cuando en realidad el intelectual crítico para ser fiel a esta búsqueda o a esta perspectiva crítica de la realidad, bueno, tiene que criticar también el punto de vista del proletariado. Porque si no se critica el punto de vista del proletariado o lo que piensa el proletariado, no se puede discernir cuáles son los elementos de dominación y cuáles son los elementos emancipatorios, sino que se hace se cae en una veneración ciega, acrítica, frente al proletariado. Bueno, Lukács planteaba una cosa más o menos similar, ¿no? Que decía, bueno, que hablaba, bueno, este debate sobre la conciencia espontánea o la conciencia adquirida del proletariado, ¿no? En el sentido de que espontáneamente, pues hay elementos, pues conservadores, elementos, pues no muy proclives a la acción revolucionaria en proletariado, ¿no? Sino que esto, bueno, el proceso sería producto de un cambio de conciencia, etcétera. Y Horkheimer dice lo mismo, ¿no? Entonces dice Horkheimer, este pensamiento no se puede subordinar a la situación psicológica de aquella clase, ¿no? Sino más bien incluso el pensamiento crítico tiene que enfrentarse a la forma empírica de pensar de la clase dominada. Y que, bueno, va a entrar en contradicción, va a entrar en discusiones. Es todo lo contrario de un pensamiento complaciente, ¿no? De un pensamiento que, bueno, que adormece a las masas diciéndole lo bonitas que son, ¿verdad? Lo bien que piensan, etcétera. No, es un pensamiento que incluso va a tener que afrontar el aislamiento de sus portadores y la necesidad de nadar contra corriente. Porque claro, el pensamiento de las clases dominadas también está cosificado. Y esto, bueno, esto yo lo relaciono con dos ejemplos bastante cercanos. Primero, del texto quizá más conocido, bueno, por lo menos de los que estudiamos acá en la UCA, de Ellacuría, Filosofía para qué, del famoso articulejo, ¿no? Como le decía él. Ellacuría, que decía, bueno, que la filosofía en función liberadora, entre otras cosas, tenía que ejercer la crítica del pensamiento de las clases populares y discernir ahí los elementos emancipadores y los elementos de alienación. Otro ejemplo importante, bueno, toda la obra de psicología social de Segundo Montes. Es un esfuerzo muy importante de conocimiento, de ver cómo es que piensan los grupos, las clases dominadas, y de rescatar los elementos liberadores, ¿no? De las clases dominadas.
y de señalar, claro, esos elementos alienantes, ¿no? El machismo, el compadrazgo, etcétera. Bueno, todos esos elementos de dominación. Entonces el pensamiento crítico tiene esa característica. No tan fácil debería someterse a una clase, aunque sea la clase dominada, la clase más golpeada por el sistema. Porque de lo contrario, como dice Horkheimer, estos intelectuales críticos, entre comillas, que bueno, que cantan extasiados los logros o la fuerza de la clase proletaria, cuando los movimientos proletarios van en ascenso, bueno, esos pensadores se sienten felices, ¿no? Pero cuando estos movimientos afrontan reveses, ¿qué pasa con estos pensadores críticos? Bueno, estos pensadores críticos van a caer de un optimismo sin medidas a un pesimismo social. Y creo que es lo que pasa en diferentes casos históricos, es lo que pasa ahora con Venezuela, ¿no? Cuando Venezuela estaba bien, ¿no? Cuando Venezuela podía dar recursos, bueno, que todavía lo hace, pero cuando podía invertir plata afuera y podía beneficiar a un montón de gente afuera, pues había muchos intelectuales que hablaban maravillas de la revolución bolivariana. Ahora, como la cosa es distinta, como hay una agresión contra Venezuela y hay un momento bien crítico, pues muchos de esos intelectuales están condenando al sistema, hablando de que, bueno, condenando la revolución bolivariana, la incapacidad de superar el modelo extractivista, bueno, una serie de argumentos, ¿no? Una serie de argumentos. Y pasa efectivamente eso, ¿no? Y pasa así, como dice Horkheimer, si no hay un sentido, no hay un sentido crítico. Ahora la pregunta sería, ¿hacia dónde está enfocado ese sentido crítico? Ya lo vamos a ver, ¿no? Ya vamos a ver, porque claro, lo crítico de la teoría crítica no está librado al antojo o a la subjetividad, no es criticar por criticar. El problema de los hipercríticos es que al final se terminan inmovilizando, ¿no? Y terminan siendo conservadores. En la teoría crítica creo que es bastante subversiva en este sentido, ¿no? Pero bueno, la teoría crítica, al contrario que la teoría que afirma la totalidad, no es una teoría que pueda exhibir, que pueda hacer gala de su éxito o que pueda exhibir un progreso cuantificable, ¿no? Claro, la teoría crítica, la teoría que está al servicio de esta totalidad, sí lo hace. Los cimientos, la tecnología, bueno, la cantidad de ingresos que produce, etcétera, bueno, sí, muestra un progreso en ese sentido. En cambio, ¿cómo mostrar un progreso tan palpable o tan inmediato en esto que busca la teoría crítica, es decir, en la superación de la deshumanización, bueno, la liberación del ser humano, eso qué tan cuantificable es y qué tan exento de contradicciones es? Una cosa es, no sé, un proceso tecnológico, un proceso de producción industrial, eso se puede medir, eso se puede cuantificar, no sé cuántos carros se fabrican en tal lugar, ¿verdad? O cuántas computadoras se fabrican en tal otro, cuántos celulares se tienen en tal país, ¿verdad? Eso se puede cuantificar y se puede, bueno, uno puede ver progresos, retrocesos bien palpables, pero no se puede ver tan nítido, no se puede ver de forma tan nítida como una sociedad es más humana, más solidaria. Eso, bueno, sí, creo que hay formas de ciertos indicadores, ¿verdad? Pero no es medible de forma tan fácil. Y además, bueno, tiene contradicciones también. Tiene contradicciones, no es una cosa tan sencilla. Y eso es lo que hace difícil también la teoría crítica. Que los procesos históricos que pretenden superar esta totalidad de dominación,
bueno, no tienen, digamos, un progreso imparable, digamos. Una vez que ya estamos dentro de un proceso revolucionario, pues aquello no va a parar, sino que aquello va para adelante, ¿verdad? No, sino que va a tener contradicciones. Y contradicciones incluso dentro de los mismos actores de esos procesos de liberación, ¿no? Entonces la teoría crítica es consciente de eso, y por lo tanto, como dice Horkheimer, no se pueden exhibir logros parciales que puedan dar indicios de la efectividad de la teoría crítica. Entonces eso lo hace difícil. Y claro, también, bueno, Horkheimer pone mucho ese acento en la negatividad, ¿no? En cambio, como dice Horkheimer, la teoría que tiene la transformación de la totalidad social tiene, por lo pronto, como consecuencia que la lucha con la que está relacionada se agudice. Es decir, con la teoría crítica no entramos a un lugar cómodo, ¿no? Sino que nos estamos buscando problemas, ¿no? Problemas de todo tipo, contradicciones, ¿no? Contradicciones, no va a ser un proceso armónico, sino que es la agudización de la lucha, ¿no? Ahora bien, ¿a dónde es que apunta esa teoría crítica? Esa teoría crítica apunta, bueno, obviamente a superar la negatividad de la realidad, pero esto ya en términos tiene una concreción bastante grande. Es el hecho de que esta teoría crítica busca superar las formas de deshumanización, las formas de opresión, el hecho de superar estas situaciones donde el sistema para que exista necesita víctimas. Horkheimer dice, bueno, en este sentido puede parecer como muy lúgubre, ¿no? muy oscuro, ¿no? Pero creo que es importante. Es decir, cualquier felicidad que se sienta acá es una felicidad que está construida o que ha costado víctimas, que ha costado vidas humanas. Benjamin lo dice en otro sentido, ¿no? El hecho de que todo documento de civilización es un documento de barbarie, es la historia de la barbarie. Es decir, toda muestra de progreso en la civilización, toda la comodidad que se disfruta en la civilización moderna, está conseguida por la sangre de las víctimas. Así está la cuestión. Entonces, ¿cómo es que aborda Horkheimer, ya para meternos a este segundo punto, cómo es que aborda la situación de las víctimas? Bueno, Benjamin, ¿qué es lo que plantea en las tesis sobre filosofía de la historia? Bueno, hace un planteamiento muy sugerente que ha tenido un gran influjo, ¿no? Ha tenido una gran influencia, y que tiene que ver con la memoria histórica de las víctimas, ¿verdad? Benjamin dice que el sistema de dominación triunfa en la medida en que hemos olvidado el dolor de las víctimas, que hemos olvidado a los antepasados, a los ancestros que han sido masacrados, ¿no? Y entonces tenemos el deber de escuchar el clamor de las víctimas del pasado y reivindicarlas en presente. Horkheimer difiere de esta apreciación, en el sentido que dirá que, bueno, que esa pérdida es completamente insuperable, ¿no? Dice en un ensayo que se llama Materialismo y Metafísica, que va en el sentido de que el pensamiento crítico no puede fundamentar una esperanza injustificable. De ahí que, bueno,
Horkheimer se ha visto como un pesimista, ¿no? Y esto, bueno, ustedes lo van a contraponer, por ejemplo, cuando vean a Bloch, ¿no? ¿Por qué? ¿Y por qué razón este pesimismo? Pues, bueno, porque estamos dentro de esta totalidad, o sea, no hemos salido de esta totalidad de dominación. Así sea que estemos en el capitalismo o, pues me pongo en el contexto Horkheimer, ¿verdad? O en el campo socialista soviético, ¿verdad? No se ha salido de esa totalidad de formación. Hay formas de dominación, hay formas de opresión, ¿verdad? Que no se han superado, ¿no? Entonces, si partimos de esto, ¿cómo sacar una esperanza de algo radicalmente distinto? Si estamos en esta afirmatividad, si estamos dentro de la totalidad de la dominación, ¿cómo sacar una esperanza de algo distinto? Bueno, eso ya no sería, a juicio de Horkheimer, una tarea filosófica, por lo menos una tarea de una filosofía materialista, ¿no? Sino que esto más bien, bueno, es una cuestión que sobrepasa, digamos, los alcances de una filosofía materialista. Pensar otras posibilidades, y las que tenemos son estas. Partimos de esto. Ahora, para Horkheimer esto no significa que nos vamos a rendir a esa totalidad, sino que hay que luchar contra corriente. Y hay que hacer el esfuerzo, hay que hacer la lucha, ¿no? Para ir cambiando esa totalidad. Pero, digamos, de esto que tenemos, no podemos suponer que va a haber algo, que va a haber un mundo completamente distinto, así, de la nada, por así decirlo, ¿no? Entonces, dice Horkheimer, a pesar del optimismo que el materialismo puede aportar con referencia al cambio de las relaciones, optimismo en el sentido que, bueno, que es posible luchar, que es posible cambiar, a pesar del valor de la felicidad surgida del trabajo en favor del cambio por la solidaridad, el materialismo contiene también en sí un rasgo pesimista. Las pasadas injusticias no se pueden reparar. Los sufrimientos de las generaciones pasadas no encuentran su compensación. Pero mientras que en las corrientes idealistas el pesimismo actual, casi siempre expresado como fatalismo o corriente decadente, se refiere al presente y al futuro terrenal, es decir, a la imposibilidad de alcanzar una felicidad futura para la totalidad de la humanidad, la tristeza que habita el materialismo afecta a los acontecimientos pasados. ¿Qué es lo que significa esto? Bueno, que las víctimas ya se las cobró el sistema. Y eso no podemos quitar. Eso no podemos quitar. Ahora, lo que sí podemos hacer es intentar subvertir esta totalidad. Ahora, esa totalidad tiene condiciones materiales para poder hacer las cosas de un modo distinto, ¿no? Para poder evitar que haya víctimas. Tiene condiciones materiales. Tiene la posibilidad de erradicar el hambre. Se puede erradicar la guerra, por ejemplo. Se puede erradicar el exterminio. Lo que pasa es que, claro, hay que luchar contra corriente, porque es una totalidad irracional. Y en este sentido, bueno, Horkheimer va a recuperar la aspiración marxista de que, bueno, lo que hay que hacer es darle una dirección racional a la economía, racional en función del ser humano, para poder superar eso. ¿Cómo va a ser esa otra civilización? Bueno, Horkheimer se niega a decirlo. Y vamos a ver por qué razón se niega. Pero con respecto a las víctimas del pasado, ya no podemos hacer nada. En este sentido, Horkheimer es materialista a cierto punto, ¿no? ¿Qué otra cosa dice de las víctimas? Bueno, dice algo que quiero también
subrayar, ¿no? Este sistema de dominación, y Horkheimer tiene en mente la experiencia de Auschwitz, y podríamos aumentarle muchísimo más nosotros. Horkheimer dice que, bueno, en esta totalidad, en este sistema de dominación, bueno, se da otra contradicción que no he planteado, y yo creo que hay que plantearla. Por un lado hay un centramiento en un individuo egoísta, ¿verdad? En ese sujeto egoísta. Y el gran engaño es que esta sociedad, esta totalidad, supuestamente todos tenemos una individualidad propia. Todos somos únicos, supuestamente, pero estamos masificados. Incluso las decisiones más espontáneas son decisiones ya masificadas, ya planteadas por el sistema. Por ejemplo, esto lo pueden ver ustedes en este texto, en parte de este libro, ¿no? de la dialéctica de la ilustración que escribió con Adorno. En esta parte donde ambos hablan de los medios de comunicación de masas, los medios de comunicación, la industria cultural como engaño. Déjame ver la industria cultural, es decir, la ilustración como engaño de masas, ¿no? ¿Qué es lo que nos dice Horkheimer con Adorno ahí? Que ya hay toda una industria, toda esta industria de la diversión, por ejemplo, ¿no? Que va a masificar el ocio, va a llegar a masificar incluso los patrones de conducta, las reacciones de la gente, etcétera. Todo eso está masificado. Entonces, una sociedad donde supuestamente podemos ser individuos únicos, nos hace individuos masificados. Somos del montón de los que piensan que no somos del montón, ¿no? Esa es la cosa. ¿Y cómo se relaciona esto con las víctimas? Es que acá Horkheimer es radical al decir que las víctimas son las únicas que logran ser individuos, ¿no? Los verdaderos individuos de nuestro tiempo son los mártires, que han atravesado infiernos de sufrimiento y de degradación por su resistencia al sometimiento y la opresión. No las hinchadas personalidades de la cultura de masas, los dignatarios convencionales. Estos héroes a los que nadie ha cantado han expuesto conscientemente su existencia como individuos a la destrucción terrorista que otros padecen inconscientemente a través del proceso social. Los mártires anónimos de los campos de concentración son los símbolos de una humanidad que aspira a nacer. Traducir lo que han hecho a un lenguaje que sea escuchado, aunque sus voces perecederas hayan sido reducidas a silencio por la tiranía, he ahí la tarea de la filosofía. Ese párrafo es hermoso, ¿no? Primero esto, ¿no? Los verdaderos individuos son los mártires, son las víctimas. Son los que han sufrido en carne propia al sistema y son el germen de esa humanidad que aspira a nacer. O sea, dentro de esa visión pesimista de Horkheimer, también podemos encontrar como indicios de alguna esperanza. Pero es una esperanza muy leve que la teoría crítica no está llamada a fortalecer la esperanza como de lugar, a dar una esperanza sin fundamentos. Pero sí hay elementos de esperanza, ¿no? En su obra, en el pensamiento de Marcuse hay una reflexión, un tanto similar sobre esto. Marcuse nos va a hacer un diagnóstico muy interesante sobre la sociedad unidimensional, ¿no? Esta sociedad administrada que llama Horkheimer, que es una sociedad masificada donde el individuo se despersonaliza
Y lo que va a decir Marcuse, que podríamos añadirle esto de Horkheimer, los verdaderos individuos de la sociedad unidimensional para Marcuse, bueno, son los campesinos vietnamitas que luchan contra el ejército de Estados Unidos, son los movimientos de liberación, ¿no? Y ahí los verdaderos individuos, ¿no? Los que van a contrarrestar, los que van contracorriente al sistema. Entonces Horkheimer plantea precisamente eso, ¿no? El martirio como fruto de una resistencia a la masificación, de una resistencia al sometimiento, ¿no? Y eso es lo que le da sentido a la teoría crítica, ¿no? Porque, ya aproximándonos al último punto, ¿no? ¿Qué es lo que hay más allá de la teoría crítica? ¿Qué es lo que le da sentido a la teoría crítica y que está más allá de esta totalidad de dominación? Bueno, más allá de esta totalidad de dominación estaría lo totalmente otro. Esta forma, esta expresión viene de algunas entrevistas que le hicieron a Horkheimer, ¿no? Lo totalmente otro sería, bueno, lo que algunos llaman Dios. Y con esto, bueno, Horkheimer dice, bueno, esto es le pregunta al periodista, bueno, pero esta resistencia a hablar de Dios no es algo que viene del pensamiento judío. Bueno, sí, efectivamente sí. ¿Pero por qué razón? Porque lo que puede estar más allá de la totalidad de la dominación, lo que podría ser una sociedad distinta a la totalidad de dominación, una sociedad distinta al capitalismo, es algo que la teoría crítica no quiere mencionar. Y dice Horkheimer, bueno, es que esto tiene bastante similar a la prohibición en la religión judía de formarnos imágenes de Dios. Y esto tiene una implicación muy interesante, ¿no? En el sentido de que no formarnos una imagen de la sociedad no alienada, de la sociedad no administrada, de la sociedad no cosificada, nos aleja de la posibilidad de confundir una determinada etapa del proceso histórico con ese tipo de sociedad, ¿no? Es decir, hemos alcanzado, hemos derrocado al sistema, al régimen, y ya estamos, bueno, en lo que podríamos decir una sociedad liberada, en el socialismo, o en una sociedad redimida, ¿no? Ya alcanzamos la salvación como género humano, ¿no? Si hacemos eso, ¿qué es lo que pasa con el pensamiento, con la actitud crítica? Bueno, la actitud crítica se convierte en una actitud o un pensamiento afirmativo al servicio de un sistema determinado, por muy buenas intenciones que tenga este sistema. Se termina convirtiendo en un sistema de dominación porque ya carece del elemento crítico. Carece del elemento crítico. Entonces, hay un fragmento acá que quiero leerles, que tiene donde Horkheimer hace pues esa relación entre las dos cosas, entre la teoría crítica y la religión, y sobre todo, bueno, en esta resistencia como de querer a través de la teoría crítica decirnos, bueno, este es el camino que tienen que seguir y este es el hermoso lugar de llegada que les espera, ¿no?
Bueno, es un párrafo un poco largo. Dice, hay dos enseñanzas de la religión que son decisivas para la actual teoría crítica, si bien formuladas de otra forma. La primera es la doctrina que un gran filósofo no creyente, Arthur Schopenhauer, designó como la más grande intuición de todos los tiempos: la doctrina del pecado original. Si nosotros podemos ser felices, cada uno de estos momentos está adquirido con el sufrimiento de otras incontables criaturas, animales y hombres. La cultura actual es el resultado de un pasado terrible. Piensen ustedes solo en la historia de nuestra parte del planeta, en el horror de las cruzadas, de las guerras de religión, de las revoluciones. La Revolución Francesa ha originado sin duda grandes progresos. Pero si ustedes observan con atención todo lo que sucedió a personas inocentes, tendrán que reconocer que ese progreso se pagó bien caro. Todos nosotros debemos unir con nuestra alegría y con nuestra felicidad el duelo, la conciencia de que tenemos parte en una culpa. Este es el primer punto que, como dije, era importante para nuestro pensamiento. El otro es la prohibición del Antiguo Testamento. No te harás ninguna imagen de Dios. Prohibición que nosotros entendemos así. Tú no puedes decir lo que es el bien absoluto. No lo puedes representar. Con ello retorno a lo que ya decía antes. Nosotros podemos designar el mal, pero no la verdad absoluta. Los hombres que viven con esa conciencia están cercanos a la teoría crítica. Eso es en esencia el punto, ¿no? Y eso es lo que se designa con Dios, o como lo llama Horkheimer, lo totalmente otro. ¿Dónde está el bien absoluto? La teoría crítica no puede decir dónde está el bien absoluto. Eso escapa a los alcances de la racionalidad humana. Eso no se ha logrado empíricamente, no se ha logrado históricamente. No podemos decir, por muy justo y por muy humano que sea un sistema, un gobierno, un proceso, que eso es el bien absoluto, porque siempre es perfectible. Siempre se puede mejorar. Y también nos pone, los procesos históricos como dinámicas históricas abiertas y complejas, ¿no? Dinámicas muy contradictorias, donde, como decía Horkheimer en ese párrafo donde cita a Schopenhauer, donde cada progreso, donde cada forma de felicidad, implica el dolor de las víctimas, ¿no? Por un lado, y por el otro lado también como cada progreso, cada paso que se da en la búsqueda de ese bien absoluto que no se puede lograr, implica también el peligro de un retroceso también. Implica ese peligro, el peligro de ese retroceso. Implica también otra cuestión que señala Horkheimer en una entrevista que le hacen. La teoría crítica no busca desechar el conjunto de la historia, ¿no? Por mucha alienación que haya habido, por mucha dominación que haya habido, dice Horkheimer, la teoría crítica ha tenido siempre una doble tarea: designar lo que debe ser cambiado y conservar determinados momentos culturales. Por otra parte, ella debe estar sometida debe describir, el proceso de cambio al que está sometido nuestro mundo. Esto es muy interesante porque muchos pensamientos, muchas teorías, movimientos revolucionarios incluso han querido, en nombre de radical injusticia, darle un plumazo al pasado, ¿no? Instaurar lo nuevo de una vez. Pero Horkheimer dice una cosa que yo creo que es bastante razonable, ¿no? No podemos echarle un plumazo al pasado, ¿no? El pasado ahí está. Sino que tenemos que hacer una labor crítica de ver que se puede cambiar y conservar aquello que sí es importante, aquello que nos puede aproximar a una sociedad más humana, ¿no?
Otra cosa que quería señalar también es precisamente esto, que en realidad el fundamento o el fin radical de la teoría crítica es esto que dice Horkheimer, ¿no? ¿Qué es lo que va a quedar, digamos, más allá, digamos, bueno, de toda esta visión pesimista? Esta visión pesimista tiene también una cuestión que yo creo que es importante conservarla, ¿no? El anhelo de que no quede todo en la injusticia que atraviesa este mundo, que la injusticia no tenga la última palabra. Esa es la cuestión que hay en esto de la teoría crítica, ¿no? Por lo tanto, se trata de un pensamiento bastante complejo, ¿no? Muy difícil, me parece, como de encasillar de una forma, ¿verdad? Claro, es un pensamiento pesimista, efectivamente, pero no es un pesimismo, que lleva al desaliento, que lleva a la inmovilidad, bueno, al final a la aceptación de la totalidad de dominación. No es ese tipo de pesimismo, ¿no? Horkheimer ocupa una fórmula que creo que se lo han atribuido a varios autores, incluso a Gramsci, ¿no? Es esta idea de optimismo de la voluntad y pesimismo de la razón. Pesimismo de la razón en el sentido de que, bueno, es decir, si hacemos el análisis crítico de la realidad desde esta perspectiva, vemos que el mundo está muy mal, ¿no? Que hay fuerzas avasalladoras que encaminan al mundo cada vez más a la irracionalidad, ¿no? Al eclipse total de la razón, ¿no? Pues eso es lo que da, digamos, lo que puede dar pues el análisis racional, ¿verdad? Pero no podemos quedarnos solamente con eso, sino que tratar de buscar en esa totalidad qué elementos pueden contrarrestar esa injusticia, ¿no? Porque si hay algo que le da sentido, digamos, al hecho de que, bueno, el materialismo es un pensamiento, es una filosofía que mediante el uso de la razón quiere transformar la realidad, pero ese uso de la razón, contrario a las visiones más conservadoras, no descarta el elemento ético, el elemento humano, el elemento que trasciende esas relaciones. El sentido de esto es que no haya víctimas. Por lo tanto, se tiene como la doble tarea, desde Horkheimer, hacer un análisis crítico despiadado de esta realidad, de subrayar sus elementos negativos para poder superarlo de manera radical, pero a la vez para tratar de contrarrestar ese predominio de la injusticia, buscar el ánimo o buscar la voluntad para cambiar esas cosas. Ahora, si traemos toda esta cuestión al contexto de estos debates que se han tenido, yo creo que es importante, ¿no? Tal vez hay cosas que no se podrían, que uno no podría estar de acuerdo del todo, pero yo creo que es importante, por ejemplo, el papel que juega el pensamiento crítico. No solamente el pensamiento que ejerce la crítica hacia el sistema de dominación, sino el pensamiento crítico hacia los movimientos populares, hacia los movimientos de transformación. Ese pensamiento es importante. Y quizás más que ejercerlo, digamos, los intelectuales en el sentido tradicional, pues ese pensamiento crítico deberíamos de ejercerlo en su conjunto, ¿no? Quienes están en los movimientos sociales, quienes están en los partidos de izquierda, ejercer ese pensamiento crítico. Y que no es una tarea absolutamente fácil, ¿no?
Ellacuría decía una cosa sobre la filosofía, que perfectamente la podemos homologar con esto del pensamiento crítico. Que ese pensamiento, la filosofía puesta en función crítica es incómoda. ¿Y por qué es incómoda? Bueno, entre otras cosas porque no hace tan expedita la marcha, ¿no? Es decir, bueno, vamos a hacer esto. El pensamiento crítico dice, no, primero pensemos, ¿verdad? Primero pensemos las implicaciones éticas, políticas de esto que vamos a hacer. Entonces esa es una cuestión importante, ¿no? Como ese pensamiento crítico yo creo que hay que ejercerlo colectivamente. Claro, Horkheimer era muy pesimista como para plantear esto que yo estoy diciendo, ¿no? O sea, Horkheimer pues rechazaría esto que yo digo, pero yo creo que sí es muy importante la cuestión de esta valoración autocrítica, sobre todo en un momento complejo como el de ahora, en un momento, bueno, en que hay una agresión contra los proyectos de izquierda en América Latina, en diferentes partes del mundo. También lo importante que puede ser el arma de la autocrítica para fortalecer estos proyectos, ¿no? ¿Cómo sería importante, bueno, reflexionar sobre la marcha, claro, sobre la marcha mientras hay agresiones y hay situaciones negativas de estas en curso, ¿verdad? Segundo, pues lo que yo les decía, a mí me parece que acá, pues ya sea por razones religiosas que apunta Horkheimer, por lo que sea, pero creo que hay una importante dosis de humildad intelectual acá, ¿no? No es el tipo de intelectual o el tipo de sujeto o sujetos que ejercen el pensamiento crítico para Horkheimer son cualquier cosa menos individuos, bueno, que tienen pretensiones mesiánicas. De hecho, Horkheimer ataca mucho esta cuestión del mesianismo, ¿no? Por razones filosóficas y teológicas, ¿verdad? Bueno, va a decir que, bueno, un pensamiento crítico no puede tener esta pretensión mesiánica, que, bueno, vamos a salvar a la humanidad, ¿verdad? Que eso no lo puede hacer el ser humano. Y no lo puede hacer porque no sabe dónde está el bien absoluto. Lo que puede ir haciendo es ir transformando las cosas, ir aproximándolas más o menos a algo que se encamine a ese bien absoluto. Es decir, no podemos presumir de saber dónde es que está, bueno, un socialismo, pues a la medida de una concepción humana, de una concepción humanista, perdón, a la medida de un ideal, ¿no? De cómo sería, no podemos presumir eso, ¿no? De saber si esto que se está haciendo en un lugar determinado se aproxima realmente, por ejemplo, a una sociedad sin clase, una sociedad sin explotación. No podemos saberlo, ¿no? No podemos saberlo, que no somos Dios. Entonces hay una humildad intelectual que yo creo que es muy importante. Un desprenderse de esa actitud mesiánica, es decir, no podemos arrogarnos el papel de salvadores, porque bueno, la salvación del género humano estaría en lo absolutamente otro, no está empíricamente en nuestras manos. De ahí que creo que es importante esta cuestión que conjuga Horkheimer, ¿no? La prohibición de hacerse imágenes de Dios. O sea, esto tiene yo creo que más, bueno, yo no soy teólogo, ¿verdad? Ni pretendo serlo, pero yo creo que tiene una idea, una connotación muy, muy poderosa, ¿no? Los movimientos sociales, los partidos de izquierda, no podemos hacernos imágenes del bien absoluto o de lo que debería ser, bueno, la mejor sociedad. No podemos, ¿no? No sabemos incluso eso, o sea, no lo hemos vivido, ¿no? No sabemos. Como dice Silvio, nadie sabe qué cosa es el comunismo, ¿no? Nadie sabe, ¿no? Y eso es el castigo de la humanidad y es el bien de la humanidad, porque está más allá, ¿no?
El bien absoluto está mucho más allá. ¿Y qué implica eso? Bueno, implica una tarea de crítica, una tarea también constante de construcción colectiva, me parece. Y también, bueno, de ver dentro de los mismos procesos, dentro de las mismas organizaciones, pues lo que decía Curia, cuáles son los elementos emancipatorios y cuáles son las formas de alienación que hay. Porque no nos podemos considerar exentos de eso, ¿no? Estamos también. O sea, Jorge Jaime creo que pues tenía razón, quizás no toda la razón, pero tenía una buena parte de razón, en el sentido de decir, bueno, que el proletariado espontáneamente no está instalado en la verdad. O sea, aparte de la situación de opresión material, bueno, también está oprimido ideológicamente. Entonces, bueno, él solo no se va a dar cuenta de esto. Y a veces, y yo creía, con esto cierro, pues el verse enfrentado con el pensamiento crítico va a originar incomodidad, ¿no? Claro, no es un pensamiento, como dice Jorge Jaime, muy popular también, ¿no? No va a ser muy popular. El pensamiento crítico no lo van a salir recibiendo con abrazos, ¿verdad? Sino que el pensamiento crítico no viene a traer la paz, sino que viene a incomodar, ¿no? Viene a causar problemas, viene a buscarnos problemas. Pero de eso se trata realmente, de buscarnos problemas, de buscarnos líos.